podría ser alcaldesa de San Antonio. Me gustaría que se presentara, nos dijera de qué partido pertenece. Y una de las preguntas que hacía la gente es ¿por qué quiere ser alcaldesa? Bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Ciró, yo soy socióloga de profesión. He sido funcionaria pública por más de 13 años. He trabajado principalmente con organizaciones comunitarias, organizaciones productivas, emprendedores y digamos que he trabajado acá en el territorio por más de 20 años y digamos que este conocimiento, ¿no es cierto?, del territorio, de la realidad, de las comunidades, ha sido una de mis principales motivaciones para presentarme a esta alcaldía, porque creo firmemente en que la respuesta, ¿no es cierto?, desde la institucionalidad tiene que ir de la mano justamente de la ciudadanía y hasta hoy, y lo que hemos vivido en Chile, sobre todo desde el estallido social a la fecha, nos ha demostrado la desconexión que hay, ¿no?, entre lo que hacen las instituciones y lo que la ciudadanía reclama, requiere y también propone. Así que esa ha sido una de mis principales motivaciones, ¿no es cierto?, el conocimiento de la realidad local a través del trabajo con las organizaciones sociales y, ¿no es cierto?, poder generar este vínculo entre las comunidades y la institucionalidad. Como socióloga, sabiendo un poco que el 90% estadísticamente vive en la ciudad, el 10% vive en la zona rural. Esto fue un informe que se dio el año pasado de la realidad de la quinta región. Sabiendo esa realidad, ¿cómo plantea otro de los temas que son fundamentales, el desarrollo de San Antonio, que hoy día San Antonio depende básicamente del puerto? Hoy día no se conoce otras industrias grandes que pueda reemplazar el puerto de San Antonio, o todo va a girar en torno al puerto de San Antonio. La otra pregunta respecto a eso mismo, ¿cómo enfrenta usted el alto índice de desempleo que tiene San Antonio? De un 14.5%, el año pasado tenía un 12.5%. Muy similar a lo que sucede con Antofagasta. ¿Cómo respondería a eso usted? Bueno, voy a partir por lo primero que me consultó, que tiene que ver con el tema de la ruralidad. Yo, a través de mi trabajo, he trabajado muchas veces en sectores rurales de acá, de la comuna y en general de todo el territorio de la provincia, y la verdad es que si hablábamos de una desconexión de la institucionalidad con la ciudadanía, esa desconexión es aún más brutal con la ruralidad, porque la ruralidad se encuentra distanciada físicamente, digamos, de la institucionalidad, y por lo tanto es más difícil, ¿no es cierto?, generar esa conexión. Pero a pesar de eso, en el mundo rural hay una riqueza inmensa en términos culturales, organizacionales y productivos. ¿Cómo qué? Como que productivo porque son quienes generan, ¿no es cierto?, de lo cual nos alimentamos, y muchos de ellos, la verdad, que todo lo que producen lo venden a intermediarios que se lo llevan a Santiago y que después lo traen de vuelta y lo traen a la feria, ¿no es cierto?, mayorista. Entonces, el romper con ese círculo y que finalmente los productores locales vendan en los mercados locales es simplemente trabajar un modelo, ¿no es cierto?, de economía circular local que permita justamente poner en valor cuál es la producción local. Y tenemos una diversidad de productores locales, desde personas que trabajan la fruta, las verduras, ¿no es cierto?, que nosotros como sanantoninos y como provincia podríamos fácilmente alimentarnos de lo que acá se produce. Y eso obviamente generaría un circuito económico local mucho más interesante, tanto para los productores como para nosotros como consumidores. Cuando habla de economía circular, ¿a qué se refiere? Hagamos las cosas concretas. Economía circular se refiere a que usted tenga un sistema de producción y consumo y, ¿no es cierto?, y obviamente la comercialización dentro de un mismo territorio. O sea, ¿ya? San Antonio ¿se puede alimentar a sí mismo? Podría, por lo menos, no sé si en un 100%, pero sí claramente podría, si se fomentara, ¿no es cierto?, esta economía circular, podría haber un consumo local de los productos locales. Hoy en día, y hace ya algún tiempo, se están realizando algunas ferias de productores locales que se hacen quincenalmente. Antes de la pandemia se hacía acá en San Antonio, en la Plaza Yoyeo,
en Cartagena se hacía también todos los fines de semana en el sector de La Barca, y finalmente esas son iniciativas, pero son iniciativas igual muy pequeñas aún para lo que podría llegar a ser, ¿no? Porque si pensamos en que quienes venden, ¿no es cierto?, los productos que son justamente verdulerías, almacenes, supermercados, le compraran a los productores locales, es hacer ¿no es cierto?, esa conexión entre producción y consumo es lo que finalmente se necesita. Pero para eso se necesita no solamente las ganas, sino que se necesita voluntad política para hacerlo y organización, porque para eso también los emprendedores rurales también tienen que organizarse más para poder generar, ¿no es cierto?, mejores precios, porque obviamente podrían vender a mejor precio que lo que le venden a un intermediario que viene de Santiago, claro, y que les impone un precio, ¿no es cierto?, a todos por igual. Pero para eso, insisto, se requiere organización, se requiere trabajo con las comunidades, y en ese sentido hay un largo camino que recorrer, pero que no es para nada imposible, y que en muchas otras partes, ¿no es cierto?, tanto del mundo como también en la antigüedad, ¿no es cierto?, así se hacía, digamos, los productores ¿no es cierto?, llevaban a las ciudades más cercanas sus productos y de esa manera se comercializaban. Lo que pasa es que ahora la ciudad más cercana pasa a ser Santiago en vez de ser nosotros, que estamos geográficamente mucho más cercanos. Y en el tema de desempleo, ¿cómo lo abarcaría usted? El tema del desempleo acá en San Antonio es una problemática que ha existido hace muchísimos años. En algún momento, ¿no es cierto?, tuvimos programas de generación, o sea, todavía existen los programas de generación de empleo, pero tuvimos programas de emergencia financiados desde el gobierno central, justamente por los índices de cesantía sobre los 2 dígitos. Esa situación varió, ¿no es cierto?, en los últimos 5 años, principalmente con la instalación de algunas industrias, como lo que fue Maersk en su momento, pero después del cierre de Maersk, obviamente que ya ocurrió hace ya un año. 2 años y algo, claramente el tema ha ido poniéndose mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos muchas personas que están calificadas, que han hecho cursos de capacitación, ¿no es cierto?, de alta calificación, pero que hoy no tienen dónde emplearse. Ya todo el plan que se hizo para Maersk, que significó una inversión de millones de pesos en capacitación, donde fuimos nosotros mismos como contribuyentes, ¿no es cierto?, que pagamos nuestros impuestos, quienes también financiamos esas capacitaciones. Pero déjeme terminar la idea. Se hizo, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque había un plan de contratación de una cantidad de personas. Pero ¿eso cuánto duró? Entonces, hoy en día no hemos tenido ningún plan de reinserción laboral, ni de reconversión, ni tampoco de, ¿no es cierto?, de capacitación para los empleos que hoy se puedan requerir en San Antonio. Hace bastante tiempo que la institucionalidad, y ahí vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que son los planes de capacitación del CENSE, por ejemplo, que no han hecho planes especiales para lo que esta comuna necesita, y que después del cierre de Maersk, obviamente entramos en una crisis de empleo importante. Ahora, ¿cómo trabajar esto? Primero, con información. Necesitamos tener información fresca acerca de cuáles son los nichos más importantes que requieren de mayor empleo y cómo podemos calificar, ¿no es cierto?, a las personas para que esos empleos sean, obviamente, tomados por sanantoninos y sanantoninas y no por personal que tengan que contratar de afuera, porque acá no está el personal calificado para ello. Y lo otro, que es muy importante, es que acá San Antonio tiene una cantidad muy grande de emprendedores, ¿no es cierto?, porque eso es lo que estaba hablando, tenía que ver con el trabajo más bien dependiente. En cuanto al trabajo independiente, son miles de mujeres principalmente las que desarrollan el trabajo independiente y que lamentablemente están muy precarizadas. ¿Por qué? Porque les falta principalmente herramientas y espacios de comercialización. Pueden haber muy buenas emprendedoras con muy buenas ideas de emprendimiento, pero si no hay espacios de comercialización, y ahí volvemos un poco a la idea también de lo que pasa en el mundo rural, si no generamos los espacios de comercialización local, ¿no es cierto?, y ahí estamos hablando de desarrollo económico local que permita, ¿no es cierto?, generar esos espacios. Hoy en día, por ejemplo, estamos siempre en esta fecha, hay muchísima demanda, por ejemplo, para participar de las ferias navideñas. Imagínense este año, post pandemia, o con pandemia más bien dicho, donde muchas emprendedoras y emprendedores no pudieron salir a trabajar durante meses,
¿no es cierto?, la demanda, ¿no es cierto?, que tienen de poder trabajar y de poder contar con espacios donde vender sus productos es altísima, mucho mayor que seguramente lo que nunca hayamos tenido antes. Yo desconozco si hoy, por ejemplo, va a haber un plan de parte del municipio para tener más espacios de comercialización, por ejemplo, para esta época de Navidad, que es la época que sabemos que tiene mayor venta, o para marzo, previo a marzo, antes de la temporada escolar. En fin, hay instancias que se pueden desarrollar que tiene que ver con instalar espacios de comercialización más permanentes, de manera ¿no es cierto?, regular en el tiempo, y que le permita efectivamente a los emprendedores tener espacios de comercialización más duraderos en el tiempo. ¿Y ustedes tienen alguna, como Frente Amplio, alguna propuesta concreta para empresas fuera de lo que está proponiendo? No sé, pues empresas que vengan a invertir en San Antonio, porque San Antonio ha crecido en los últimos años, pero sigue siendo una ciudad semi-rural y sigue siendo una comuna muy rural, se llama conceptualmente así. Pero ¿qué pasa con San Antonio? El crecimiento como ciudad. Crece como ciudad moderna, y aquí viene otro tema complejo, que son detrás de nosotros están las famosas tomas de Bellavista, Alto Placilla. ¿Qué pasa con eso? O sea, en las redes sociales, incluso el alcalde ayer sacó un comunicado respecto a eso, de una posibilidad de incluso de sacarlo de sectores privados. ¿Qué piensa usted? Si fuera alcaldesa, ¿sacaría las tomas actuales o refundaría esas poblaciones construyendo vivienda, que aquí hay una sobredemanda en San Antonio? Eso es una realidad. ¿Qué haría usted? Mire, primero que nada, yo quiero dejar bien en claro que las tomas no son el problema. El problema es la falta de vivienda digna. Y el estallido social que hubo en vivienda acá en San Antonio después del 18 de octubre del año pasado tiene que ver con justamente una demanda social que no estaba lejos de estar satisfecha. O sea, tenemos acá en San Antonio muchísimos comités de vivienda que están por años esperando para que después el Servio le diga que no califica esto, por esto otro. Entonces tenemos muchísimas familias, y nosotros hemos estado trabajando con las tomas desde el primer día, principalmente fomentando la organización, ¿no es cierto?, entregando cierto asesoramiento jurídico, porque sabemos que es una realidad difícil, ¿no es cierto?, el atreverse primero a hacer algo así, y segundo lugar, el poder generar los puentes para que esto en algún momento vaya teniendo, ¿no es cierto?, una solución, porque esto sabemos que también trae otro tipo de problemáticas, ¿no es cierto?, principalmente, ¿no es cierto?, de salubridad pública, del tema del agua, el tema de la luz y el tema de la regularización de los terrenos, obviamente. Por lo tanto, nosotros hemos hecho este trabajo hace ya más de un año. Hay distintos grupos de toma, porque depende también de quiénes son los dueños, que han logrado tener en algunos casos conversaciones con los dueños, han tenido, en algunos casos han llegado a ciertos acuerdos para tener un proceso de compra-venta en un plazo de 2 años, o en otros no ha habido diálogo, en otros ha habido diálogo y no ha prosperado. Pero lo que tenemos claro es que esto de qué requiere, principalmente de organización de la gente que está viviendo en cada una de las tomas, y por otro lado de una institucionalidad que esté dispuesta a sentarse a dialogar, porque esto no lo va a resolver, no lo van a resolver ni los dirigentes solos, ni lo va a resolver la municipalidad sola, ni el Servio solo. Esto requiere, por la cantidad, estamos hablando que acá en San Antonio hay alrededor de 6.000 sitios tomados desde noviembre del año pasado a la fecha. Entonces no estamos hablando de una toma con 50 familias, aquí estamos hablando de 6.000 sitios tomados, estamos hablando de 3.000 viviendas hasta ahora aproximadamente que están construidas en distinto tipo, ¿no? Pero son alrededor de 3.000 personas que ya están viviendo en estos nuevos campamentos. ¿Y de esa gente, cuánta gente necesita realmente Bueno, eso es parte del trabajo que tiene que hacer esta mesa, porque esto finalmente no lo va a adivinar nadie así con una bolita de cristal. Para eso hay que hacer un trabajo en terreno, hay que conocer la realidad, ¿no es cierto?, de las familias, porque ahí te vas a encontrar con distintas realidades. Gente, ¿no es cierto?, que efectivamente ha postulado 20 veces y no ha quedado porque no califica, pero sí tiene la disposición de comprar. Vas a tener otras familias que son partes de comités que llevan años esperando, ¿no es cierto?, una solución y no la han tenido. Y vas a tener otras personas que efectivamente quizás tienen una segunda vivienda. Y eso hay que calificarlo.
Pero para eso hay que hacer un trabajo de diagnóstico, ¿no es cierto? Y que lo tiene que hacer la institucionalidad. Si esto no es la primera vez que en Chile ocurre un fenómeno como No, este. Chile eso lo tengo bastante claro. Tenemos una historia acá mismo en San Antonio, ¿no es cierto? San Antonio se formó, ¿no es cierto?, principalmente de tomas, ¿no es cierto? Está la 30 de marzo, acá todo el sector de acá de Cerro Alegre. Incluso parte de Placilla también. Parte de Placilla. Entonces tenemos una larga historia con respecto a eso. Y esas tomas se han demorado años, 20 años en algunos casos, 30 años en regularizarse. Nosotros aquí apelamos que este proceso pueda ser más corto. Y que para eso, ¿qué se requiere? De voluntad de que las instituciones que son las encargadas, ¿no es cierto?, de estos temas se sienten, ¿no es cierto?, a un espacio de trabajo con la dirigencia, con los dueños de los terrenos, y que sea una mesa de trabajo que finalmente pueda sacar distintos tipos de soluciones, porque esto no va a tener una sola solución, van a tener que ser distintos tipos porque son distintos tipos de familia también. Ya. Por lo tanto, con respecto a las tomas, por lo menos el trabajo que nosotros hemos realizado hasta ahora y lo que nosotros hemos hecho el llamado como Frente Amplio desde hace ya un año es que justamente se haga esta mesa, o sea, se constituya esta mesa de trabajo para poder ir analizando las distintas posibles soluciones a la temática. Y usted como Frente Amplio, después de todo lo que ha pasado con esta poca creíble en los partidos políticos, ¿se siente respaldado usted con la gente? Porque, seamos sinceros, usted es socióloga, y como socióloga sabe que históricamente el ser humano tiene ciertas tendencias, cambios sociológicos, posturas. ¿Se siente apoyada por la gente de San Antonio? ¿Por qué se lo pregunto? Porque hoy tuve una conversación con una presidenta de una junta de vecinos. Yo le pregunté quiénes eran los representantes que van como alcalde de San Antonio. Me dijo dos nombres, Jorquera y la abogada. Y yo le dije, pero ¿y la conoce a ella? No, sí, una vez vino a dar una entrevista a hablar de ciertos temas, pero no sabía de usted. ¿Cómo han hecho ustedes la campaña acá en San Antonio? ¿Por qué se lo pregunto? Porque en su debido momento, cuando hicieron un lanzamiento de Frente Amplio el año pasado, si no mal recuerdo, en la plaza de San Antonio, fue uno de los discursos que se habló allí, que el Frente Amplio quería tener esta zona bajo su mando. Lo mismo que hicieron en Valparaíso. ¿Usted siente que la gente la conoce? ¿Usted se siente representada por la gente? Porque yo no la conocía, si lo digo sinceramente. Sí, está bien. Mire, nosotros como Frente Amplio, le voy a aclarar primero un punto. El lanzamiento que se hizo el año pasado, más o menos fue antes del estallido social, fue el lanzamiento de una precandidatura que fue la de Constanza Lizalde. Exacto. Y por lo tanto era una precandidatura, no era la candidatura del Frente Amplio. Es que así lo presentaron. Sí, yo estoy diciendo porque el chat incluso tengo los videos respecto a eso. Está bien, pero es una precandidatura del Frente Amplio, donde todavía a esa fecha, ¿no es cierto?, donde todavía estábamos bastante lejos del periodo, ¿no es cierto?, electoral, podían aparecer otras candidaturas, ¿no es cierto?, en el camino. Por lo tanto, esa era una precandidatura. Okay. ¿Ya? Y efectivamente después, como yo se lo comenté, esa precandidatura siguió su camino, pero ya no siendo parte del Frente Amplio. Nosotros como Frente Amplio definimos la candidatura para acá, para San Antonio, en el mes de agosto de este año. Mi nombre salió ya en febrero, ¿no es cierto?, como una precandidata, y en agosto se confirmó y también se recibió el apoyo de los demás partidos. Yo soy del Partido Comunes y recibimos el apoyo también del Partido de Convergencia Social y de Revolución Democrática, que son las tres partidos que tienen presencia acá en el territorio del Frente Amplio. Y desde ahí es que se confirma como candidatura la del Partido Comunes, donde yo represento, digamos, esa candidatura acá en la comuna. Por lo tanto, eso se lo cuento, digamos, como contexto. Sí, como contexto para entender, ¿ya?, un poco lo que pasó. Ahora, con respecto a lo que usted me dice, si a mí la gente me conoce o no me conoce, esa es parte de cualquier, ¿no es cierto?, candidatura que va a tener un periodo de campaña. Yo lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos un trabajo con territorios, con comunidades y con organizaciones hace más de 1 año y medio, porque es parte de nuestro trabajo político, más allá de una elección. O sea, nosotros creemos firmemente en el fortalecimiento de las organizaciones, porque creemos que la organización, ¿no es cierto?, es
un medio de lucha, también es un medio de protesta y es un medio también de propuestas, no solamente de decir esto no me gusta, sino que también las propuestas que puedan generarse desde la organización social. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado eso por un largo camino. Quizás no nos hemos tomado la foto, no hemos hecho publicidad al respecto porque respetamos mucho el trabajo de esas organizaciones. Y nosotros en ese sentido somos colaboradores y nos ponemos al servicio, ¿no es cierto?, en lo que podamos colaborar de esos procesos que son propios de cada organización. Por lo tanto, y en ese sentido hemos sido súper transparentes también con las organizaciones. Cuando nosotros estemos en campaña, vamos a convocar a actividades de campaña, pero no nos vamos a ir a sacar la foto con la organización. Si hay personas de esas organizaciones que se quieren sumar a nuestro trabajo electoral, bienvenidos, pero nosotros no vamos a ir a ocupar los espacios de las organizaciones para aprovecharlo electoralmente, porque justamente es eso lo que nosotros hemos criticado de 30 años de historia política, donde efectivamente el duopolio, tanto la derecha como la concertación, cooptó esa forma de hacer política, ¿no es cierto?, que es el clientelismo, que es el hacer promesas, ¿no es cierto?, y aparecer solamente en periodos electorales con promesas para captar votos. Nuestro trabajo político es de largo plazo, con elecciones o sin elecciones de por medio. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con los territorios y con las organizaciones independientes de que estemos en un periodo electoral o no. Así que ante su pregunta, si es que me preocupa, digamos, de que quizás no sea un nombre que aún sea reconocido, no me preocupa porque quizás no me conocen como candidata, pero sí puede que me conozcan en el trabajo que yo realizo desde hace más de 20 años acá en el territorio y el trabajo que tenemos que sí hacer es generar esa conexión entre la ciudadanía, ¿no es cierto?, y la candidatura y la idea es que esta candidatura no sea representativa, sino que sea más bien participativa. Nosotros vamos a invitar, ¿no es cierto?, a las comunidades, a las organizaciones, a los grupos, a ser parte de un programa de gobierno local. Nosotros no somos los iluminados que vamos a tener las respuestas para todo, ni las propuestas para todo, sino que las propuestas justamente en esta lógica de promover, respetar la participación, las propuestas también se pueden venir desde la misma ciudadanía y en ese sentido que esperamos hacer ese proceso, ¿no es cierto?, en los próximos meses para poder así generar un programa de gobierno local participativo. Pero ¿cómo hace esa participación? Como última pregunta con ese alargue. ¿Cómo hace esa participación si de repente los partidos políticos en general aparecen desconectados con la gente? Hoy día hay un rechazo total de las personas hacia ustedes. Entonces, sí, ¿cómo llevo esto? Metiendo a todos los partidos políticos en un mismo saco. Es que eso parece, yo no lo digo yo estoy dando números. O sea, usted sabe estadística. Pero usted lo está afirmando. Y nosotros, como Frente Amplio, somos primero una coalición nueva que nace en la última elección, antes de la última elección presidencial. Los partidos que somos, de hecho, el partido donde yo estoy, hablemos como Frente Amplio. Como Frente Amplio, tienen el embarrado en Valparaíso, como Frente Amplio, independientemente que ahora haya salido el señor Char. Como Frente Amplio hay ciertas posturas o ciertos temas políticos que no tienen concordancia con la gente. Yo le pregunto, le estoy preguntando como persona, no como Frente Amplio, ¿me entiende? Usted como socióloga, ¿por qué le gustaría transmitir a la gente? ¿O qué legado le gustaría pedirle a la gente? ¿O qué quiere trabajar concretamente hoy día con la gente? Porque usted me habla muchas cosas sociales. Sí. Colóquele nombre a las cosas sociales. Sí, lo que pasa es que usted me está haciendo varios temas en una misma pregunta. Entonces, primero le voy a lo más cortito posible para que no salga tan largo. Sí, porque si me hace muchas preguntas, es necesario también poder abordarlas todas. ¿Ya? Entonces, pero para eso lo podemos hacer más adelante. Si usted me plantea el tema del Frente Amplio y de los partidos políticos como una afirmación, yo le puedo decir que el Frente Amplio es una coalición nueva, son partidos nuevos. Sí, entonces yo lo tengo claro. Han promovido, ¿no es cierto?, una resignificación del quehacer político. Ahora, yo entiendo y que sociológicamente está esta gran como estigma de que todos los partidos políticos son lo mismo o trabajan de la misma forma. Eso hay que demostrarlo con hechos. Yo no le voy a decir, no, nosotros somos distintos porque somos nuevos. No, nosotros la única forma que tenemos de demostrar eso es en el trabajo concreto y real con la ciudadanía. Y nosotros del año y medio que llevamos trabajando con organizaciones y en territorios, jamás nos han echado, ni nos han insultado, ni nos han cuestionado. ¿Por qué? Porque llegamos con la verdad y no llegamos ni
armando humo ni prometiendo cosas que no vamos a poder cumplir. Nosotros no, de hecho no prometemos, nosotros colaboramos con las organizaciones y ponemos a disposición lo que son nuestras herramientas, ¿no es cierto?, de experiencias, ¿no es cierto?, que hay en los equipos que conformamos. Por lo tanto... Pero una pregunta antes de eso. ¿Y por qué no fue como independiente? Porque yo soy militante de un partido político. Por eso no voy a ir de independiente. Yo no escondo mi militancia y no tengo ningún temor, digamos, en esconderla, porque yo firmé la primera vez con un partido político teniendo 43 años. Yo hoy día tengo 45. Yo llevo, desde que estuve en la universidad, siempre fui dirigente estudiantil, después fui dirigente gremial y siempre trabajé desde la autonomía, ¿no es cierto?, desde los gremios o desde, en este caso, de la dirigencia estudiantil. Pero también llega un momento en que uno dice, bueno, si uno quiere trabajar de manera colectiva, ¿no es cierto?, también desde lo político, un partido político, y por eso me atreví a militar en un partido nuevo, no en los partidos, ¿no es cierto?, tradicionales, porque creo firmemente en que en esos espacios sí se puede resignificar la política. En cambio, en otros espacios más tradicionales, eso es mucho más difícil. Y el resultado que nosotros hemos tenido, y que insisto, el resultado no es, yo no lo estoy viendo electoralmente, porque eso lo vamos a saber más adelante. El resultado, yo le digo, en términos del trabajo colaborativo que hemos logrado establecer con distintas organizaciones y comunidades, eso también le ha demostrado a las comunidades que hay otra forma de hacer política. Y la política no la hacen solamente los partidos políticos, la política la puede hacer cualquier ciudadano que se organice, ¿no es cierto?, en torno a sus problemáticas y en torno a sus propuestas. Por lo tanto, el devolver ese significado a la política también va a permitir dar una vuelta a la diferenciación también del trabajo político, porque cuando metemos a todos dentro del mismo saco, también nos estamos haciendo un tremendo daño, digamos, en no diferenciar que hay distintas estrategias y distintos caminos de hacer política. Última cosa, ¿qué le pediría usted a la gente de San Antonio frente a una pandemia, frente a una crisis social, un tema de desempleo? ¿Qué le pediría a las personas de San Antonio casi estando la Navidad, pero como persona, no como candidata, como persona? Mire, yo la verdad yo creo que más que pedirle algo a la ciudadanía, yo creo que yo comparto con que ha sido un año muy difícil para todas y para todos. El tema de la pandemia nos ha golpeado fuerte. Hay muchas personas que están que van a pasar un fin de año agobiados, digamos, agobiados. Entonces, en ese sentido, yo lo que les pido es que se organicen, porque la organización finalmente es la que va a permitir organizarse como familia, organizarse como comunidades, organizarse también en torno a las demandas que puedan existir, porque la organización es la que finalmente te permite también sentirte más acompañado. Y en estos momentos de mayor angustia, de mayor incertidumbre que estamos viviendo, esa organización social, que a veces puede ser tu grupo más cercano, puede ser tu junta de vecinos, en fin, te va a permitir también enfrentar esta dificultad de una forma un poco más tranquila. Y en segundo lugar, creo que obviamente no podemos olvidar que estamos todavía con la pandemia, que es muy probable que tengamos más adelante algún rebrote como ha ocurrido en otros países. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose. Sabemos que hoy día tenemos mucho más posibilidades de desplazamiento, de juntarse entre más personas, pero no por eso disminuir, ¿no es cierto?, los resguardos de la mascarilla. En este momento yo estoy sin mascarilla porque estamos lejos, pero sí mantener los resguardos, lavarse las manos, ¿no es cierto?, y el distanciamiento social, que finalmente ha sido una de las condiciones que esta pandemia nos ha impuesto y que esperamos que podamos traspasar en el tiempo, pero mientras tanto hay que sostenerla. Ya, muchas gracias por la entrevista y